Bienvenidos de nuevo, nos encontramos en los estudios del Nasdaq aquí en Times Square y nos disponemos como cada semana a hacer un repaso de todo lo que ha acontecido a la economía norteamericana y también a la renta variable estadounidense. Esta semana veíamos precisamente cómo la Casa Blanca presentaba ese presupuesto para el año fiscal 2012 que parece que no ha terminado de convencer y que podría pasar factura al déficit, también a los bonos del Tesoro. Veremos a ver qué es lo que ocurre en ese frente, pero también vamos a hacernos eco de esas actas de la Reserva Federal, donde hemos visto cómo esa guerra entre halcones y palomas dentro del Banco Central norteamericano se incrementa, especialmente después de que algunos miembros del Banco Central estadounidense hayan demostrado sus dudas sobre los planes de Ben Bernanke para mantener a raya la inflación. Pero para hablar de todos estos temas nos encontramos, como de costumbre, con Greg Hernández, el director ejecutivo de la Mesa Inteligente del Nasdaq, un grupo de analistas que siguen muy de cerca todo lo que ocurre en la economía norteamericana, pero también todo lo relacionado con todas las compañías que cotizan en este indicador. Hola Greg, ¿qué tal estamos? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, hemos visto esta semana cómo la Reserva Federal, algunos miembros, mostraban sus dudas, especialmente por los planes que tiene ahora mismo Bernanke para mantener a raya la inflación. ¿Tú qué crees que está ocurriendo en estos momentos en ese tema, en esa pelea entre halcones y palomas? ¿Cuándo va Bernanke a subir los tipos de interés? ¿Es necesario subirlos? Bueno, o sea, es interesante, ¿no? Como hace un año había consenso completo, o sea, todo el mundo estaba de acuerdo de que no había pues ninguna amenaza de inflación. Y ya estamos ya en 2011 como hace como 3 años, cuando había una división entre tres que se oponían mucho a la inflación y 5 o 6 más que estaban más o menos cómodos. Entonces ya estamos en esa misma situación. Entonces ya lo que va a pasar es que sí, es que van a estar hablando mucho de eso, de la subida en los precios básicos, eso globalmente, o sea, algodón, azúcar, muchas cosas. Al mismo tiempo de lo que estamos viendo aquí, la tasa oficial aquí en este país de inflación se ha mantenido debajo de 2% y no hay ninguna inflación en vivienda, en sueldos, en nada de eso. Entonces ya se puede mantener más o menos donde estamos y con una política monetaria estimulativa. Y entonces, por supuesto, me imagino que mucho se ha hablado también sobre la inflación, sobre la subida de los precios de las commodities. Sí. Para los productores de estas commodities, quizás estas subidas de precios son buenas, sí, pero para todos aquellos que necesitan consumir estas commodities para continuar adelante con su modelo de negocio, con sus servicios, me imagino que esto va a acabar afectando a sus márgenes de beneficios y también veremos a la larga cómo esto afecta a la renta variable estadounidense. Sí, o sea, el pasado nos ha enseñado de que normalmente lo que pasa es que sí, el consumidor pues come el 50% de lo que es la subida en los precios básicos. Al mismo tiempo, las compañías también sufren un poco en sus márgenes porque no pueden pasar el aumento total al consumidor. Entonces ya se reparte un poco el dolor. Y luego también hemos visto cómo esta semana se presentaban esos presupuestos para el año fiscal 2012, que sobre todo no terminan de convencer a los expertos. Se dice que los recortes no son suficientes. ¿Qué va a pasar con el déficit? Porque este año vemos cómo sube hasta los 1,6 billones de dólares. El año que viene Obama promete que todas estas medidas podrían rebajarlo. En los próximos 10 años podrían rebajarse en 1,1 billones de dólares, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a afectar esto a la credibilidad que tiene la economía norteamericana? Bueno, se puede decir que no hemos tenido pues un comienzo al diálogo hasta que pues hablemos de las 3 cosas más grandes del presupuesto: la seguridad social, los costes sanitarios, el Medicaid, el sistema aquí, y la defensa. Entonces ya al final va a tener que haber pues cambios en esos sistemas, porque eso es la mayoría del presupuesto. Y quizás Obama no quiere mojarse las manos en este sentido porque ya estamos casi a la vuelta, por así decirlo, de las elecciones presidenciales. Sí.
Bueno, y además es un poco del juego político, que Obama no se quiere pues comprometer mucho y decir, bueno, yo me atrevo a hacer esto o tomar un poco de riesgo. Al mismo tiempo tampoco los republicanos lo quieren hacer, que quieren decir, bueno, que el presidente hable antes y luego podemos comenzar a hablar de esos asuntos. Entonces yo me pregunto, y ya como para terminar Sí. el segmento, este déficit de 1,6 billones, como tiene proyectado Sí. la economía norteamericana, ¿acabará pasando factura también a los bonos del Tesoro, a la colocación de deuda norteamericana? Bueno, los tipos de interés en el 2011 ya han subido bastante, entonces ya hay gente que está tomando mucho cuidado con eso. Y también al mismo tiempo va a haber países que dicen, bueno, que el dólar se tiene que mantener como la reserva del mundo, del sistema financiero mundial. Entonces ya se da cuenta, y el mismo público aquí en este país, por la crisis en Europa, se da cuenta de que es un peligro y por eso ojalá que al final haya alguna resolución. ¿Y tú crees que los inversores están comenzando a salir del mercado de bonos y están empezando a tomar más riesgo en la renta variable? Sí, o sea, eso también es una cosa que está pasando. Si los tipos de interés siguen subiendo, va a ser pues una alternativa al inversor. Y ya por último, ¿qué piensas tú de los Money Bonds después de todo la polémica creada por Meredith Whitney? Luego hemos visto como otros inversores, como Bill Gross y demás, afirman que este contexto apocalíptico no se va a llevar a cabo. ¿Tú cómo ves ahora mismo el sector de los bonos municipales y locales aquí en Estados Unidos? Bueno, ojalá que tengamos pues una respuesta aún más rápida al nivel estatal. Ya se está viendo que en Nueva York, que en California, pues gobernadores que son del Partido Demócrata está pues hablando así muy fuertemente en controlar las medidas, los gastos, y pues que tal vez tiene un poco más de sentido de urgencia que tiene el gobierno federal. Entonces ya me imagino que se va a hacer suficiente de que no haya pues una crisis muy profunda. Muchísimas gracias, Greg, por tu tiempo. Te esperamos verte dentro de un par de semanas aquí en el programa. Y a nuestros lectores les recordamos que se tienen que dar una vuelta por www.eleconomista.es, pero también por www.nasdaqomx.com.